libre de prejuicios pueden conducirnos a la fe, y cada reunión de Alcohólicos Anónimos es una seguridad de que Dios nos devolverá el juicio si confiamos en Él. Es un privilegio bastante grande para mí presentar a ustedes al compañero José Guadalupe, que desde la ciudad de Toluca, México, nos visita. Personas no alcohólicas, familia Alanón, Alatín, amigos en Alcohólicos Anónimos, amigas en Alcohólicos Anónimos, buenos días. Son ya tardes, ya son tardes, ¿verdad? Ya va a ser la tarde, o buenos días. Mi nombre es José Guadalupe, soy alcohólico y soy sacerdote católico. Ya muchos... Ya muchos de ustedes saben por qué digo que soy sacerdote católico. Porque me dio mucho trabajo admitir que yo era un alcohólico. Porque me dio todavía más trabajo decir que era un alcohólico. Y cuando con muchos trabajos decía que era un alcohólico, pensaba yo, y el día que sepan que yo soy un cura, lo que irá a pasar, se irán a burlar de mí, me van a despreciar. Iba arrastrando una enorme cadena ya de desprecios, de humillaciones, de castigos. Yo decía, el día que sepan, a lo mejor se añade un eslabón más a esa ya enorme cadena de desprecios. Un día, en uno de los grupos de la Ciudad de México, al grupo que le tengo mucho cariño porque allí sentí yo muy bonito, fue cuando oí a un compañero decir que gracias a Alcohólicos Anónimos tenía dos tesoros: el tesoro de la fe y el tesoro de la sobriedad. Yo dije, qué bonito. Porque realmente la fe sí es un tesoro. La sobriedad sí es un tesoro. Después habló un agnóstico y decía que gracias a los grupos de Alcohólicos Anónimos podía demostrar la existencia de Dios. El coordinador dijo, si alguien quiere hablar, yo, estaba yo hasta medio atrás por allá porque me daba vergüenza entrar. Yo dije, pues ya que habló un ateo, habló un agnóstico, de una vez vamos a completar el cuadrito. Fue cuando dije, mi nombre es José Guadalupe, soy alcohólico y soy sacerdote católico. Y yo que esperaba que me chiflara, nadie chifló. Sino que se quedaron muy atentos así. Pero ese día sentí yo que se me quitaba una carga de encima, un peso que me iba costando. Me sentía a gusto, liberado. Y yo he dicho esto, que no recuerdo la fecha de ese día. Pero si me acordara la fecha de ese día, en ese día a mí me hubiera gustado celebrar el aniversario. Porque yo creo que esa noche fue cuando me integré yo a Alcohólicos Anónimos. Fue cuando ya sentía a los demás compañeros como algo mío. Cuando yo me sentí ya adentro, ya aceptado. Porque las veces que iba y me sentaba hasta atrás por mucha vergüenza, sentía que como que que estaba ahí como un extraño. Ese día me dijeron, oye, ¿de dónde vienes? ¿Dónde vives? Etcétera, etcétera. Y ese día sentí yo creo como que en la primera vez que había ido yo a Alcohólicos Anónimos, en la noche en que se me dio un aplauso, oí con los oídos los aplausos, el ruido de las manos. Pero esa noche,
cuando me sentí acogido, yo creo que escuché, vamos a emplear esa palabra, o percibí los latidos del corazón. Y son más hermosos los latidos de un corazón que un aplauso, porque son más íntimos, porque son más profundos. Por eso digo que mi nombre es José Guadalupe y soy alcohólico y soy sacerdote, porque lo que antes era un motivo de vergüenza, de humillación, ahora para mí es un motivo de gozo interior y de gratitud a Dios. ¿Cómo lo digo? Consciente de que en los grupos no hay personajes, no hay títulos, solo habemos enfermos, y enfermos de una terrible enfermedad que se llama alcoholismo. El tema es concepción de un poder superior según A. Quiero decirles a ustedes que una de las cosas que a mí más me agradó cuando llegué a Alcohólicos Anónimos fue el escuchar de un Dios como cada quien lo conciba. Y me agradó constatar que Alcohólicos Anónimos no es religioso. Alcohólicos Anónimos, en el sentido, voy a hablar de las palabras etimológicamente, lo que significa. Alcohólicos Anónimos no pertenece a ninguna secta, a religión, ni partido político. No pertenece a ninguna religión o secta, porque no tiene necesidad de pertenecer a ella. Porque Alcohólicos Anónimos para muchos es la ligación, es el lazo de unión, es lo que une a un poder superior. Por eso no tiene necesidad de pertenecer. Ni tiene necesidad de pertenecer a un partido político, porque Alcohólicos Anónimos es la política. Y política es el arte y la ciencia de hacer el bien a la comunidad. Y díganme ustedes si Alcohólicos Anónimos no tiene el arte y la ciencia de hacer el bien a la comunidad. Por eso no tiene necesidad de pertenecer o andar en politiquerías. Porque es eso. No es religioso, y a mí me agradó esto, en que no se recomienda ninguna religión, no se ataca ninguna religión, y eso me agradó a mí. Respetar la fe de cada persona es una cosa hermosísima, y eso lo aprendí en Alcohólicos Anónimos. Si en Alcohólicos Anónimos se recomendara una religión, yo no estuviera aquí, porque yo no andaba buscando religión. Es más, yo hasta ministro soy en una religión, así que ¿qué andaba yo buscando? Si en Alcohólicos Anónimos se atacara la religión, no estuviera yo aquí, porque no me gustaría que se atacara mi religión. Y estoy aquí por esa hermosura que es el respetar la fe de cada ser humano. Cuando yo llegué a Alcohólicos Anónimos, llegué muy cansado de pecar. Llegué muy cansado de beber. Llegué muy cansado de amanecer crudo, con inmensos remordimientos. Llegué huyendo sin poder huir, porque lo llevaba dentro de mí el propio infierno. Infierno de remordimientos, de desesperación, infierno de soledad.
infierno de amargura. Cuando yo amanecía crudo y que me iba a confesar, y le decía yo al sacerdote con quien me confesara que me había emborrachado, etcétera, cuando le hacía yo la exposición de mi reino interior, me ponían unas maltratadas, me regañaban y me iba igual, con más remordimientos. Resultado, la primera cantina que encontrara me metí y me tomaba uno. Como me daba mucha vergüenza estar en las cantinas, me sentía incómodo, me salía, a la siguiente me metí y me tomaba otra. Y ir así errando, porque ni en las cantinas tenía yo acceso. Aún allí me sentía incómodo. Llegué yo a Alcohólicos Anónimos con la concepción de un poder superior o de un Dios, como me lo habían enseñado. A muchas personas, a muchos hombres de sabiduría y de ciencia, han encontrado su deleite en el estudio, sobre todo en la teología que yo estudié y que yo no les voy a hablar como teólogo, ni les voy a hablar así, sino les voy a hablar como un sacerdote alcohólico, como un ser humano alcohólico, pero que también es sacerdote. No les voy a hablar de los tratados de Deutrino et Uno, de Creante Levante, de Verbo Incarnato, ni de Unione Hipostática. Nada de eso. Tan solo les voy a hablar de ese Dios bondadoso de la segunda tradición. De ese Dios que yo lo empecé a saborear, vamos a decir así, en la convención o en el Congreso Nacional de México, realizado en la ciudad de Saltillo. Y que en ese Congreso Nacional, por una cosa así providencial, cosas de él, se retrasó la comida y entonces se hizo una junta pública de información, así nada más, no junta pública, sino una sesión de Alcohólicos Anónimos, dijeron una sesión magna porque había algunos miles, y alguien dijo que tomara la palabra y yo no quería. Luego alguien me dijo, regálenos unas palabras, fue cuando yo pedí, alcé la mano al coordinador, y fue la primera vez que yo dije, en una reunión así tan grande, que era yo sacerdote católico, alcohólico anónimo. Muchas grabadoras, muchas grabaciones, muchos saludos, muchas cosas, y así desde las 2:30 de la tarde hasta en la noche. Cuando me iba a acostar, sentía yo la cara caliente, y decía yo, qué bonita sería la vida de un sacerdote así. Y estaba viendo como la película de ese día, y luego dije, y pensar que ese era yo. Entonces me estremecí, sentí un estremecimiento y sentía yo, digo así, no se puede expresar, yo sentía como que Dios me envolvía, pero al mismo tiempo como que me sonreía. Y yo que había llorado de remordimientos, de soledad, de amargura, empecé a llorar, pero muy apaciblemente, muy sabroso, muy dulcemente podría decir. Y al percibir yo la sonrisa de Dios, yo me empecé a reír, a sonreír también llorando. Y pensé, luego esto es Dios. Y le dije, pero a pesar de todo, nos queremos, ¿verdad? Y a pesar de todo, nos seguimos queriendo.
yo lo quiero y Él me quiere. Voy a hablarles de ese Dios entonces que yo descubrí, no el que tenía en la mente. No les voy a hablar del saber de Dios, saber cosas de Dios, sino de el sabor de Dios, lo que yo he saboreado de Dios. El Dios bueno, el Dios de la esperanza, del segundo paso. Ahí se necesitaba fe y esperanza. Esperanzas para que me devolviera el sano juicio que yo ya había perdido. El Dios de la confianza, del tercero y del quinto paso, en donde me iba a arrojar totalmente en sus brazos. En una ocasión estaba en una alberca y andaba una mamá con un nenito, un bebito chiquito. La alberca era de agua tibia y el niño sonriéndose. Si la mamá lo hubiera soltado, se ahoga. Pues no, estaba algo. Pero él feliz allí. Y decía yo, qué feliz es ese niño que está en las manos de su mamá. Pero que su mamá por nada del mundo lo va a soltar para que se ahogue. Y qué feliz es estar en las manos de Dios y que no nos va a soltar para que nos ahoguemos. En otra ocasión estaba pensando yo, al ver a una mamá que estaba con su niño y los niños se vomitan, le salió como leche, cosa blanca de la boca, la mamá lo limpió. Y decía yo, si esa criatura se ensuciara, si esa criatura se orinara, si esa criatura se vomita, ¿cómo sin cambiarla olería de feo? Y si alguien, decía yo, viera a esa criatura, no iba a decir, qué niño tan cochino, sino diría, qué mamá tan cochina. Y yo le decía a Dios, ¿sabes? Yo soy ese niño y tú eres esa mamá. Si no me limpias, si no me quitas toda la cochinada, ese es asunto tuyo. Yo le decía, si no te da vergüenza con los ángeles, y así me traigas, así. Y un día pude yo también decirle al Señor, a ese Dios bueno, en quien ya confiaba, decirle, ya no tengo interés del cielo, ya no tengo miedo al infierno. El único temor que tengo es que me salga de tus manos. Pero estando en tus manos, si dices que vayamos al cielo, pues vamos. Estando en tus manos, si dices vamos al infierno, vámonos. Estando en tus manos, ¿qué pasa? Es el Dios del quinto paso, donde admitimos la naturaleza exacta de nuestras faltas, de nuestras miserias, de nuestras pequeñeces, de nuestras niñerías, de nuestros infantilismos, de nuestra humillación de enfermos, de nuestra miseria lujuriosa, de nuestra arrogancia inflada. Es el Dios que comprende y que no apachurra ni destruye, sino que delicadamente acepta lo que es su Hijo. El Dios del poder, del sexto y del séptimo paso. El Dios que tiene la capacidad
de quitar la lepra, las llagas de mis defectos de carácter. El que tiene el poder y la capacidad para dar sanidad. El que tiene el poder y la capacidad de convertir lo negro en blanco, lo rojo en blanco, lo que Él quiera purificar. El Dios que con una palabra devolvía la vida a los muertos y con una cuarta palabra también daba salud a los enfermos. Es el Dios del poder, el que podría también, ¿por qué no?, olvidar mis ofensas. El Dios que tenía el poder de dar siempre felicidad. El Dios que no se espantaba porque desde antes de que yo existiera ya me conocía y sabía lo que iba a hacer. El Dios amigo, como nos dice en el capítulo 5, un amigo todopoderoso, el Dios amigo. El Dios del amor, el del 11º paso, con el que puedo platicar, al que le puedo decir y hablar de tú a tú y no se ofende, con el que puedo llorar y Él me escucha y está atento, con el que puedo sonreír y se sonríe, con el que un día pude haberlo negado o ultrajado, blasfemado. Podía yo haber dicho, no existes. Y Él diría, nada le hace que digas que no existes. Yo sí creo que tú existes, te estoy viendo. Ya. El Dios amoroso con el que puedo platicar. El Dios al que le puedo decir cada día, ¿qué quieres que yo haga? Me dio mucho trabajo decirlo, pero un día ahí yo dije, a ver si no me agarra la palabra, y sí me la agarró. En la mañana me levanto y le digo, buenos días, ¿cómo estás? ¿Cómo te ha ido? ¿No? Yo estoy bien, ¿no? Le digo, ¿qué quieres que yo haga el día de hoy? Si te estorbo, ya sabes, también me hago un lado. Mucho ayuda el que no estorba. Pero ¿qué vamos a hacer? Entre tú y yo lo podemos hacer. Yo creía que me iba a decir, no hagas esto, no hagas esto, no hagas esto. Para empezar a hacer yo eso, pensaba yo, si yo le dijera a uno de mis amigos, de los que estoy yo convencido de que me estiman, si yo le dijera, ¿qué quieres que yo haga? ¿Qué me diría? Un amigo aquí en la tierra, de los que yo estime, de los que ellos me estimen a mí mucho, me diría, vive a gusto, sé feliz hoy, ¿no? Que pases este día muy a gusto. Yo, pues, si esto me diría él aquí en la tierra, y eso que tienen defectos, pues ¿qué me dirá él? Pues vive, mira, sé feliz y ya. Haz la voluntad de mi Padre. Pues sí, lo vamos a hacer. Ese es el Dios amor que yo fui descubriendo en Alcohólicos Anónimos. Por eso, yo siempre he dicho, ¿quién sabe si algún día no pueda decir lo contrario? Creo que no, sino que yo lo diré eternamente cuando el tiempo se acabe y me sumerja en la eternidad, seguiré diciendo lo mismo. Que hoy, el día de hoy, lo más limpio que existe, la comunidad más limpia, comunidad, asociación, agrupación, como ustedes quieran llamarle, lo más limpio que tiene el mundo actualmente
es Alcohólicos Anónimos. Alcohólicos Anónimos tiene algo que no tienen las religiones. Así. Tiene tesoros que no tienen ellas. Incluyen la mía. Con pena, sin una cosa fea, sino sincera y limpiamente. Alcohólicos Anónimos se parece tanto a los brazos aquellos grandes que abarcaban el mundo entero y que decían: vengan a mí todos los que estén cansados y agobiados. Vengan a mí todos los que estén cansados de amanecer crudos, de amanecer vomitando sangre como yo amanecía vomitando sangre. Cuando con la boca llena de sangre, chorreando sangre, la lengua roja ensangrentada y con las lágrimas escurriendo, le decía a Dios: ¿por qué me has abandonado? Ahora sé que nunca me abandonó, pero yo saboreé el abandono de Dios. Y cuando llegamos nos dice Alcohólicos Anónimos: no nos interesa qué tan violento sea usted ni qué tan graves sean sus crímenes. Es Alcohólicos Anónimos donde recoge los cadáveres que tiran las religiones. En las religiones no quieren borrachos. Por eso no me querían a mí por borracho. La diócesis de Toluca, para la que me ordené, me corrieron por borracho. Allí, como ya iba a haber una diócesis nueva, hicieron que me tocara allá. Así que dicen que me tocó. Lo cierto es que me tocaron. Y cuando ya tenía más de 10 años sin tomar una copa, y cuando ya había recorrido parte de la República, me dice nuevamente la diócesis de Toluca: vente para acá que te necesito. Yo dije: ¿hasta cuándo? Hasta cuando los Alcohólicos Anónimos me ayudaron. Si estoy nuevamente en la diócesis de Toluca, que ya volví a pertenecer, es gracias a Alcohólicos Anónimos. Lo que soy actualmente es gracias a Alcohólicos Anónimos. Gracias a Dios a través de Alcohólicos Anónimos. Como que me da mucho trabajo separar a Alcohólicos Anónimos de Dios. Están tan unidos y tan juntos que no se puede concebir una cosa sin la otra, un ser sin otro. No puedo concebir yo Alcohólicos Anónimos sin la bondad de un poder superior. No puedo concebir ese poder superior, ese Dios, sin la obra de Alcohólicos Anónimos. Si Dios no hubiera creado Alcohólicos Anónimos, a ver si no me cuelgan los teólogos, le faltaría algo. En la Escritura hay un pasaje que a mí me conmueve y que he estado pensando anoche y estaba pensando hoy. Cuando el pueblo de Israel, que fue sacado por Moisés, y después de aquel peregrinar de años y años por el desierto, sufriendo hambre y sed. Por favor, de voltear el cassette a este momento. Gracias.
años que había caminado él, las décadas que había caminado él por el desierto. Contempló la tierra prometida, pero no llegó, murió. Nada más, tan solo atisbó el porvenir. Yo creo que todos un día tenemos ese algo. Un día llegamos, cada día, hoy llegamos a la cima de nuestro monte y desde ahí podemos contemplar el pasado y atisbar el porvenir. Hoy este poder superior, este Dios bueno, el Dios de la esperanza, de la confianza, del amor, hoy nos dice en la cúspide, en la cumbre de la convención no termina hoy, llegó a la cumbre y seguirá. Esta convención seguirá hasta que llegue la otra. Y nos dice, contemplen el pasado. Contempla el pasado. Yo puedo contemplar mi pasado, aquel pasado feliz y risueño de mi niñez, el pasado glorioso, entusiasta de mi juventud, el pasado doloroso y amargo de mi alcoholismo, el pasado sonriente, el pasado de satisfacciones también que he tenido en los grupos de Alcohólicos Anónimos, porque todo eso ha habido. Mis embriagueces, mis borracheras, mis crudas, mis remordimientos, mis caídas, mis manchadas, todo eso yo puedo contemplar. Y ese Dios bondadoso dice, mira, contempla eso. Esa es tu historia. Pero no te apures, es una cuenta cancelada. Ya no vale. Ya no vale. Valen estas 24 horas. Contempla eso para que veas mi amor nada más. Para que veas que ahí estuviste un día. Si hoy estás aquí, pero has salido de allá. No te apures. Todo lo olvido y lo perdono. Pero me dice, pero atisba el porvenir. Atisba el resultado de estas 24 horas. ¿Cuál va a ser? ¿Cuál va a ser el futuro de Alcohólicos Anónimos? Lo que hagas en estas 24 horas. Si en estas 24 horas en el grupo siembras semillas de rencor, de resentimiento, van a florecer un día. El porvenir. Si hoy en estas 24 horas estás sembrando fe, confianza, limpieza, eso es el porvenir. Atisba lo que vas a dejar. Pero lo que va a venir después es el resultado de estas 24 horas. Si en estas 24 horas me lleno de fe y de esperanza, si en estas 24 horas siembro afectos, siembro sinceridad, siembro cariño, siembro sonrisa, el porvenir también será de fe, de esperanzas, de sinceridad, también será de afecto, también será de sonrisas. Cuando un campesino siembra calabazas, siempre recoge calabazas, no sandías, aunque se parezcan mucho, pero no son. Atisba el porvenir. Y ¿cuál va a ser el futuro de Alcohólicos Anónimos? ¿Qué va a hacer del mañana lo que sean los nuevos el día de hoy? Lo que les digamos a los nuevos el día de hoy, eso es lo que van a repetir, porque muchas veces repetimos, yo también repetía lo que oía. Cuando llegamos a Alcohólicos Anónimos, o cuando llegue el nuevo, pues yo creo que casi ni le entiende, hasta después poco a poquito va, y va diciendo, también empieza a hablar nuestro lenguaje.
ya también empieza a decir que es hombre de 24 horas. Ya también empieza a decir que con qué le pagaré lo que me han dado en una charola de plata. Ya empieza a repetir frasecitas. Si el día de hoy en nuestro grupo, a los nuevos les hablamos con majaderías, con palabras soeces, esos nuevos van a recibir a los futuros nuevos con palabras soeces. Como anoche, en su opinión personal del doctor que habló anoche, del doctor Polo, él hablaba de cierta probabilidad o alguna cosa así de que el alcoholismo sea hereditario o genético, ¿verdad? Hablaba de cierta posibilidad. Vamos suponiendo que sea posible, que sea genético, que sea hereditario. ¿Y han pensado en los nietos de ustedes? ¿Han pensado cuando un nieto de ustedes llegue a un grupo y le miente la madre? El día de hoy, en estas 24 horas, vamos a atisbar el porvenir, prepararle un lugar, una cuna decente, una cuna limpia, una cuna caliente por el afecto, por el amor. Cada grupo es una cuna donde nacen nuevas vidas. Que esa cuna donde nazcan vuestros nietos o bisnietos sea una cuna de amor y de fe. Y por eso desde el día de hoy tenemos que ir preparando el lugar para los que vengan. Prepararlo con fe, con cariño, con limpieza, con blancura. Para terminar, porque ya vamos a terminar. Quiero decirles esto. Ese Dios compañero, Dios amigo, ese Dios que estuvo junto a mí y junto a ustedes, los que un día estuvieron también tirados, ese Dios que me acompañó, qué grandeza, el Dios que estuvo en mis manos a la hora de la misa, y que estaba conmigo en el templo y estaba conmigo en el altar, y cuando yo me salía, se iba conmigo y me acompañaba. Y cuando me metí a la cantina también estaba allí conmigo. Y me cuidaba. Y me cuidó en la carretera. Ese Dios amigo, compañero inseparable, que cuando amanecía crudo y vomitando decía, vomita, no te apures. Ese Dios bueno, amigo, que podía detener la frente y después limpiar los ojos de lágrimas. Échale, ¿no? Y ya. Mientras yo esté en la tierra, estaré contigo. Y donde tú estés, allí estaré yo. El Dios amigo que me llevó después a un grupo. El Dios amigo que ha estado en cada sesión. El Dios amigo que ha estado con ustedes, que ha estado con nosotros en esta convención. El Dios bueno que se llenaba de alegría y de gozo cuando los vio bailar.
el que no se espantó cuando se peleaban y que tampoco anoche se espanta, que se iba a espantar lleno de alegría al verlos bailar con sus esposas. Ese Dios que palpitaba en cada nota de la orquesta. Ese Dios que a pesar de los pesares siempre creyó en nosotros. Siempre creyó en mí. Muchas personas ya ni creían en mí. Unos decían que a lo mejor ni cura era. Pero él seguía diciendo que era yo su amigo y que él era mi amigo. Ese Dios tan amigo que es hoy y que le puedo llamar padre, amigo, hermano, compañero, yo creo que es tal su amor que si yo hoy cometiera un crimen horroroso, el más horroroso, y cuando la sociedad dijera mátenlo, enciérrenlo en una cárcel, ese cura, cuando la iglesia dijera excomúlguenlo, mereces comunión, cuando los bienaventurados dijeran mándenlo al infierno, el Dios bueno diría no le haga nada. No le haga nada, es mi hijo. El padre Lupe es mi hijo. Ese es el Dios de los Alcohólicos Anónimos. Ese es el Dios que yo descubrí en Alcohólicos Anónimos. Ese Dios que a pesar de todo ha tenido fe en mí. Cuando los demás ya no tenían, Él sí. Ese Dios de la esperanza, pero que también la esperanza, a veces nosotros pensamos la esperanza de la tierra hacia arriba. Pocas veces pensamos de la esperanza de arriba hacia abajo. Esperamos que Dios nos ayude estas 24 horas, esperamos que Dios nos cuide, esperamos que Dios nos socorra, esperamos que salga bien el grupo, esperamos que salga, pero esperamos todo de acá. El Dios que espera de nosotros, las esperanzas de Dios, no las esperanzas nosotros de Él, sino las esperanzas de Él de nosotros. Que tanta fe nos tiene y tiene confianza en nosotros. Las esperanzas de Dios. Que tendamos siempre una mano amiga. Las esperanzas que tiene Él de que le prestemos nuestros labios para que cuando hablemos Él sea el que hable y nosotros tan solo una bocina de Él. Las esperanzas que tiene Él de que nosotros pongamos a disposición nuestras manos. Manos que sean capaces de levantar un enfermo alcohólico o borracho, como se quiera decir. Manos que sean capaces de extenderse para dar amistad. Manos que sean capaces de extenderse para depositar una séptima en el canasto. Séptima que después será paz, contento y alegría. El Dios que necesita de nuestras manos para abrir grupos. ¿Cuántas esperanzas tendrá Él de que le prestemos nuestras manos? Que podamos ver diariamente en nuestra realidad. Las esperanzas que tendrá Él de que nosotros cada día nos realicemos como seres humanos. Las esperanzas que tendrá Él de que lleguemos a crecer hasta la estatura de hombres. Y no nos sorprenda la muerte con una estatura de enanos. No nos sorprenda la muerte con un corazón infantiloide. No nos sorprenda la muerte con que ni siquiera llegamos a madurar. Espera Él, cuántas esperanzas tendrá de que la cosecha sea abundante, de que los frutos se maduren, que no se caigan de las ramas verdes para podrirse. Las esperanzas que tendrá Dios de que maduremos como seres humanos. Las esperanzas que tendrá Dios de que nosotros ayudemos a otro ser humano a realizarse. Estas palabras que yo decía que se habían pronunciado siglos y siglos hace, más de 3000 años. Hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Esas palabras que pronunciadas allá en aquellas tierras,
de Canaán, quién sabe dónde sería, pero que cruzaron los mares y retumbaron las montañas y las recogieron las paredes de cada grupo y que ahí están repitiéndose. Hagamos al hombre, a este hombre que llega deshecho, a este que está aquí, a este que está allí. Hagamos. ¿Y cuántas esperanzas tendrá Dios de que le ayudemos a hacer al hombre? El quehacer de Dios, creo yo, que es hacer al hombre. Para terminar, yo quisiera decirle a este poder superior, darle las gracias y decirle a este ser superior, gracias amigo, gracias padre, gracias hermano, gracias compañero, por la literatura de Alcohólicos Anónimos. Gracias porque hiciste que unos de nuestros compañeros coordinaran, organizaran esta convención. Gracias por todo lo que nos has dado a todos los que estamos aquí. Gracias por tus dones. Y permíteme decirte, Señor, que a pesar de los pesares, también nosotros, los Alcohólicos Anónimos, también nosotros sabemos amar. Muchas gracias.